Sánchez, que han generado bastante malestar. Declaraciones el pasado domingo a la sexta por parte de Pedro Sánchez, insisto, han generado bastante malestar en el Partido Socialista y que ahora vamos a comentar con José Luis Corcuera, empezando por esas críticas que dirige al periódico El País, también a algunos empresarios del IBEX, cita por ejemplo al presidente de Telefónica, que según él trabajaron para impedir que se entendieran las izquierdas. Él dice entendimiento de las izquierdas. No deja de ser una gran falacia porque las únicas izquierdas que podían entenderse no sumaban mayoría para formar gobierno, salvo que Pedro Sánchez incluyera en esas izquierdas a los separatistas de derechas de Convergencia Democrática y al PNV, o a los separatistas de Esquerra Republicana, en fin, no sé. Óiganle y ahora le preguntamos a José Luis Corcuera. Si uno quiere... Estamos hablando, por ejemplo, de Telefónica. Por ejemplo, y además por ser justos te diré, no con el nuevo presidente de Telefónica, que es una persona con la que yo he tenido reuniones y me parece que es una persona que quiere que Telefónica se dedique a eso, a vender móviles, a vender ADSL, pero en cambio sí que creo que ha habido otros responsables empresariales que han influido a través de los medios de comunicación o que han intentado influir a través de los medios de comunicación en las decisiones de las distintas organizaciones políticas. Vamos a poner nombres. ¿Estás hablando de César Alierta, expresidente de Telefónica? Estoy hablando de César Alierta y estoy hablando de otras personas que efectivamente pues han trabajado porque hubiera un gobierno conservador en nuestro país. Todo eso para que tú no pactases directamente con Podemos. No con Podemos, sino que no se entendiera la izquierda y que por tanto que no se entendiera la izquierda. Ah, que no se entendieran entre ellos. Y que no pudiera gobernar este país, ¿no? ¿Qué otros empresarios han intervenido? No voy a dar nombres, es el sector financiero, Jordi. Pero el sector financiero, que es el Santander, el BBVA, la Caixa... No, son incluso menos, son dos de ellos y... Pero dínoslo, no, Pedro. Jordi, no es mi estilo. Creo que es verdad que durante estas últimas semanas, estos últimos meses, lo que se ha visto es un pensamiento único en la línea editorial. O gobernaba Rajoy o había terceras elecciones. Y por tanto no había algo entre medio. Bueno, entre medio era bastante difícil. Pero era muy difícil, pero nos lo pusieron mucho más difícil. Porque efectivamente lo que se hacía era subrayar las discrepancias y por tanto no facilitar el entendimiento entre las izquierdas. Te voy a preguntar otra vez. ¿Te reuniste con Juan Luis Cebrián? No, con Juan Luis Cebrián no me he reunido. ¿Con quién te reuniste? ¿Con el director del País? Con responsables del País, sí. Y me dijeron claramente que o Rajoy la línea editorial del País pues no iba a ir. No iba a facilitar ni iba a ayudar a que hubiera un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista. Bueno, José Luis Corcuera, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Usted vio esta entrevista en directo? No la he visto en diferido porque empecé y me cuesta muchísimo trabajo aguantarle. Esto que ha escuchado, luego le pondremos más detalles más totales, como decimos en televisión. Esto que ha escuchado concretamente sobre esas presiones, supuestas presiones recibidas para evitar que hubiera un entendimiento de las izquierdas, ¿cómo le suena esto? Pues hombre, yo lo tendría facilísimo. Lo tendría facilísimo porque llevo desde las elecciones de diciembre del año pasado solicitando en ocasiones, exigiendo, en la medida que un militante de base puede exigir la dimisión de este secretario general. He dicho en muchas ocasiones lo que pensaba de él, ¿verdad? Lo he dicho aquí, lo he dicho en otros lugares, lo hemos dicho por escrito, esto que llaman la vieja guardia, dice Pablo Iglesias. Lo hemos dicho muchas veces, por tanto, me parece lamentable. Es decir, me parece que un exsecretario general del Partido Socialista haga esos comentarios, primero, sin fundamento, porque, vamos a ver, ¿quiénes son los poderes fácticos en este momento en una situación donde él está intentando negociar? Pues los poderes fácticos son las televisiones, fundamentalmente. Fundamentalmente. Y no he visto yo ninguna influencia en las televisiones de referencia, no he visto ninguna influencia en La Sexta, yo, por ejemplo, para que se facilitara un gobierno o una abstención, más bien al contrario. Es decir,
Decir que ha habido poderes fácticos que han impedido un gobierno de izquierdas, cuando después de las elecciones de diciembre se hartó de decir que Podemos había impedido un gobierno de izquierdas, habría que preguntarle a Podemos quién es el poder fáctico que compró su decisión, ¿verdad? ¿Quién le compró la decisión a Podemos para que no apoyara un gobierno de progreso, decían? Siempre he dudado que un acuerdo del Partido Socialista Obrero Español con Podemos fuera un acuerdo de progreso, en absoluto. Pero es que además, no dijo eso solo, dijo más cosas. Dijo haber explorado un gobierno con nacionalistas. Lo cual quiere decir que ha estado mintiendo durante muchos meses a los militantes del Partido Socialista Obrero Español. Vamos a ver, yo ya dije aquí en una ocasión, hace un mes, que eso, hace más de un mes, cuando convocó las primarias y después el Congreso con tanta urgencia, después de haber sido él el que había dicho que no había ni primarias ni Congreso hasta que se acabara la formación de gobierno. Es decir, es un hombre desarbolado, desgraciadamente, tampoco es momento de hacer, pero fundamentalmente, como dice un compañero mío en un blog, ¿qué se puede esperar de quien en un comité federal pone una urna detrás de un biombo para dar un pucherazo en la organización? ¿Qué se puede esperar de ese si gobernara? Pues claro, cualquier cosa. Y después de oírle, pues siento una tristeza, no voy a decir infinita, porque es una tristeza esperable, pero me acuerdo de algo que contaba ayer o hoy un periodista en El Mundo, refiriéndose a un antiguo y querido para mí, con el que he hablado hoy, militante donostiarra llamado Maturana, de muchos años de militancia, que había dicho hace unos días que el problema del Partido Socialista es que había puesto a un cabo con ínfulas de general al frente del partido. Y claro, pues estas son las cosas. Pero desde el punto de vista de la militancia y sobre todo de estos exaltaos que hemos tenido, ¿verdad?, durante todos estos meses, y muchos de nosotros les hemos tenido que aguantar, hombre, yo creo que ahora ya podemos empezar a pacificar este partido. Podemos empezar a pacificarlo porque quien ha sido el elemento central de esa discusión y de esa discrepancia, pues ha demostrado que ha mentido a los militantes del Partido Socialista, así de claro. Incluso diría más. En esa entrevista hay una afirmación de tal gravedad que atenta contra los fundamentos del Partido Socialista, cuando dice que España es una nación de naciones. Ahora lo diremos, eso lo vamos a ver después. Sí, pero yo como me acuerdo de lo que ha dicho, cuando España es, dice, una nación de naciones, atenta a los fundamentos del Partido Socialista Obrero Español. Eso demuestra que tengo muchas dudas de que haya sido durante mucho tiempo este militante del Partido Socialista. Pero es que además la gravedad de ese hecho supone que es que, yendo al final de esa argumentación, nos podríamos haber ahorrado 1000 muertos, 1000 asesinatos. Hace falta ser un incompetente de primera división, de absolutamente de primera división. Ya lo fue en la campaña electoral, aunque algunos militantes con esto del no al Partido Popular, que era el disimulo para tenerles... ya lo decía cuando en Cataluña dijo, soy catalanista. Claro, le faltó ir a Euskadi y decir, soy Abertzale.
En fin, llegará el momento en que lo pueda decir. A paso. Lamentable, absolutamente bueno, vamos lamentable. A escuchar otro es lo más grave que le ha pasado de un exdirigente al Partido Socialista. Sobre esto de los poderes económicos, sin embargo, no hace unos meses, ayer lo recordábamos, precisamente en un foro del periódico El Mundo, él negaba que hubiera sufrido presiones. Lo que decía en esta entrevista no tiene que ver con lo que 2 o 3 meses había dicho sobre el particular. Como todo. Claro. Ahora, hace unos meses decía en un foro del Mundo, dice, no, yo no... Bueno, escúchenlo ustedes, no he recibido ninguna presión por parte de esos poderes económicos. Vean. Yo, desde luego, no he visto en ningún poder económico, de hecho no lo hubiera aceptado, el que se me hubiera sometido a una presión sobre qué hacer con los votos del Partido Socialista. Bueno, esperemos que no acuda a la hemeroteca vengadora. Que no acudamos a la hemeroteca, decía Paco Rosell, ahí está. Bueno, momento en el que se refiere, por ejemplo, a Felipe González y también al partido, en estas circunstancias. A ver qué le parece a José Luis Corcuera lo que dice del exsecretario general del PSOE. ¿Felipe González sigue siendo Dios en el Partido Socialista? No. No, creo que el Felipe González de 2016, muchos de los militantes del Partido Socialista no nos reconocemos en él, pero sí en el del 82. ¿Tú no te reconoces ahora en el Felipe González? Cuando yo he hablado muchas veces con Felipe durante estos últimos días, por ejemplo, cuando hablábamos de la abstención y de las posiciones políticas que había que tener, yo, salía siempre de las reuniones y decía, si Felipe González estuviera en mi piel y en mis zapatos, Felipe González, 30 años menos, hubiera mantenido el no es no a Mariano Rajoy. Lo que pasa es que, Jordi, pasados los días, pasadas las semanas, yo me di cuenta que la gestora lo que quería era situarme, a mí en especial, ante una situación imposible. O yo me abstenía, o yo votaba en contra, y por tanto rompía la disciplina de voto y rompía con, digamos, un mandato del Comité Federal, que nunca lo he hecho, probablemente. Creo que uno de los principales aciertos que yo he tenido durante estos meses ha sido que siempre he cumplido con el mandato del Comité Federal y por tanto la única opción que tenía era salir del Congreso. De hecho, yo creo que esa también es la intención de algunos de mis compañeros, el quitarme cualquier tipo de plataforma, cualquier tipo de recurso, para que en el proceso de primarias que se abra, una vez que se convoque el Congreso Federal, tenga los menos recursos posibles contra los aparatos que lógicamente van a actuar a favor de otras candidaturas. Bueno, lo de Felipe González, usted conoció, José Luis Corcuera, a Felipe González mejor que nadie. Con 30 años menos, Felipe González, en las circunstancias actuales, ¿hubiera estado lo mismo? Como él sostiene que hubiera dicho lo mismo. Que este muchacho, en fin, hable con ese desparpajo de Felipe González de hace 30 años, no sabía ni quién era. Pero si este lleva en el partido 4 días, 7 horas y 3 minutos. Vamos a ver. Yo, durante este último año, eso que tratan de responsabilizarle a Felipe González, le he dicho no menos de media docena de veces a Felipe González: Felipe, estás equivocado, este chico no sirve, no te reúnas con él, no comas con él. Y me decía algunas veces: no como, desayuno y muy temprano. Pues le veía cada vez que él quería verle. El secretario general le llamaba a Felipe González para verle y Felipe González le veía. Nunca ha sido al revés, no le ha llamado Felipe González para decirle quiero verte, no, al revés. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que ha hecho lo mismo que esas declaraciones demuestra respecto del conjunto de los militantes del partido, que le ha engañado. Le ha engañado de tal forma que un día le llama para estar con él, le dice que va a votar en contra en primera votación y se va a abstener en la segunda. El presidente del gobierno, el expresidente del gobierno, hace un artículo defendiendo esa tesis que le ha dicho el secretario general, y luego le engaña, y llega un momento en que Felipe González dice: oiga, esto ya no se puede aguantar. Que un muchacho de estas características me engaña a mí sin necesidad. Bueno, pero si es que además es que no es consciente de una cosa. El problema de Pedro Sánchez es que no es consciente de que él no se ha ganado nada.
Nada. Nada. Él en el partido, en Madrid, hizo amistades con unos chicos altos, entró sustituyendo a un concejal que se había ido y entró de concejal, luego entró sustituyendo a Pedro Solbes que se fue y se encontró de diputado, por cierto, votando el 135, como algunos otros que ahora han tenido, como dicen, no sé qué, de conciencia, ¿no? Y entonces, un día iba a ser secretario general Madina y, entre otras cosas, un expresidente del gobierno y otros notables, pues decidieron que este chico iba a ser secretario general. Si a este no le conocía ni San Pedro en el partido, ¿quién le conocía a este en el partido? Y entonces él no es consciente, él es, yo diría que tiene un síndrome de darse importancia, pero si podías haber quedado muy bien, El día, primero, Pedro, tú no dimitiste, tú quedaste fuera de la comisión ejecutiva porque había dimitido la mitad más uno de los miembros de la comisión ejecutiva. Y cuando eso ocurre, el resto de la comisión ejecutiva deja de ser miembro de la comisión ejecutiva. El Comité Federal te trató con un cariño absolutamente increíble, te dejó hasta votar, le dejó votar en el Comité Federal cuando no tenía derecho a votar. Y incluso le dejó que dimitiera, porque salió y dijo, he presentado la dimisión ante el Comité Federal. Si no hacía falta que la presentara, si ya estaba cesado. Bueno, pues el Comité Federal ha tenido todas esas, digamos, cautelas para no erosionar más al partido. Pero él, cuando decide irse del Congreso, tiene 5 minutos de dignidad y 6 minutos de absoluta indignidad, que son los primeros 5 minutos, cuando dice que deja el Parlamento, y cuando empieza a arremeter contra la gestora. Oiga usted, si no es la gestora la que ha puesto las condiciones de la votación, sigue mintiendo a los militantes. La gestora no ha dicho que vote todo el grupo la abstención. No, lo ha dicho el Comité Federal en una resolución votada en el Comité Federal. Y estos, los contrarios, son tan torpes que en su resolución, en su propuesta de resolución, no ponían nada. No ponían nada. Que, por cierto, la presentó el miembro del Comité Federal por Álava, no recuerdo el nombre. Charlie Prieto. Bueno, entonces, lo que tiene que hacer un secretario general, o alguien que ha sido secretario general, es respetar la institución, respetar al partido. Eso hacían los viejos militantes socialistas. Respetar al partido, aunque hagas una crítica a la persona o a las personas que ostentan una responsabilidad, respetar el partido, hablar de qué necesita el partido, qué es lo que necesita, cómo tiene que adecuar su mensaje, su dialéctica como partido socialdemócrata a unos tiempos que son cambiantes y que son distintos, cómo fija sus prioridades, pero no. Él está obsesionado con coger el coche e irse a hacer kilómetros, según dice, supongo, no sé a qué, si será a coger avales para no sé qué, porque no está formado, no está convocado el Congreso. Eso de decir el lunes que la comisión gestora convoque el Congreso, pero tú ¿quién eres? ¿No? Si es que no se sabe ni los estatutos, es que no se lo sabe, pero no es porque él no sea inteligente, es que no tiene experiencia, es que pasaba por allí, y entonces pasaba por allí
Y hubo una serie de compañeros con responsabilidades políticas que dijeron, este es nuestro hombre. Y claro, la organizaron parda. Vamos a escuchar lo que dice de Podemos. ¿Cómo se arrepiente en esas declaraciones de haber tildado a Podemos de formación populista? ¿Y cómo arremete, por cierto, contra Antonio Hernando, el actual portavoz y antes también portavoz del Partido Socialista en el Congreso con él, al que le critica el que no se hubiera marchado, que hubiera seguido defendiendo la voz del Partido Socialista después de que la gestora le confirmara? Vean. He cometido errores. Mira, el primero de ellos fue en un mes de septiembre, en el primer comité federal que celebré después de ser elegido secretario general, donde taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. No sabía exactamente qué significaba Podemos entonces. Es verdad que Pablo Iglesias y algunas de las personas que están con él en su núcleo más duro hablan de que bueno, pues Podemos tiene un corte populista, ¿no? Recuerdo una de las entrevistas que hizo Pablo donde hablaba de que también había algo de peronismo dentro de Podemos. Pero no supe entender el movimiento que había detrás de Pablo Iglesias. La cantidad de personas, sobre todo de gente joven, que quiere renovar la política y que quiere cambiar la vida política, social y económica en nuestro país. Ese impulso transformador y renovador creo que es muy necesario también para el Partido Socialista. Y si el Partido Socialista quiere seguir siendo alternativa de gobierno, tiene que comprender que tiene que mirar de tú a tú y tiene que trabajar codo con Podemos para lograr esa renovación y el cambio político que necesita nuestro país. ¿Están condenados a entenderse Podemos y el PSOE? Sí, a mí una de las cosas que más me dio pena de la sesión de investidura durante esta semana, no solamente ayer, sino también en la primera votación, fueron los reproches entre Pablo Iglesias y el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. ¿No quieres decir el nombre? De Antonio Hernando, no. Lo que pasa es que creo que ya está bien de reproches, ¿no? Pues siempre te llevas chascos, te llevas decepciones, ¿no? Para mí, una decepción personal ha sido, por supuesto, la decisión de Antonio Hernando de mantenerse en la portavocía del Grupo Parlamentario Socialista, ¿no? Me dio mucha pena cuando la gestora calificó y explicó y justificó la permanencia de Antonio Hernando como presidente y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, calificándole a él como correa de transmisión, ¿no? Después de lo que pasó el sábado, después de las mofas e incluso insultos, acusaciones contra el propio Partido Socialista por parte de la gente de Podemos, especialmente también, ¿cómo es posible que lamente los reproches que hace el portavoz del partido a Pablo Iglesias y sus colegas de Podemos? Es incomprensible, pero vuelvo a decir, yo miro el lado positivo de todo esto. Yo creo que todo esto tiene un lado positivo. El Partido Socialista hoy está mucho mejor que el sábado. Entre otras cosas, porque quien ha sido una rémora para este partido no es un juicio de valor. Este secretario general que hemos tenido nos ha llevado a las dos derrotas históricas mayores que ha tenido este Partido Socialista, entre otras cosas por algo que ha dicho, pero que no dijo, como siempre, porque miente cada vez que dice algo. Porque no dijo en septiembre que era populista, es que lo ha dicho muchas veces. Y en la campaña electoral lo ha dicho un montón de veces. Lo que pasa es que no lo sentía. Y como no lo sentía, la campaña electoral que ha hecho el Partido Socialista con este secretario general ha sido siempre la de un temor reverencial a Podemos, que era su enemigo el que le quitaba los votos al Partido Socialista. Y claro, decir que el futuro de la izquierda, decir el que ha sido secretario general del Partido Socialista Obrero Español, que el futuro de la izquierda pasa, supongo, que si se une con Podemos, una vez será el presidente de gobierno Pablo Iglesias y igual alguna vez él. Pero tal y como lo pone, lo más lógico es que Podemos nos gane. Claro. Pues claro, tal y como lo pone, Podemos nos ganará, terminará ganándonos con él de secretario general. Con él sin secretario de general, desde luego no nos ganará nunca. Y entonces, pues, es la esencia de las dificultades que hemos tenido. Pedro Sánchez no hizo una reflexión
como le dijimos mucha gente, de los resultados electorales de diciembre. No se sentó con nadie dijo que eran históricos. Entonces, claro, cuando un hombre está ensimismado, está crecido, está creído de que todo lo que hace son aciertos sucesivos, pues resulta que la culpa de malos resultados las tiene el empedrado. Nos pegamos una castaña en Euskadi, en fin, de Órdago la Grande. Pues la culpa la tiene el empedrado, probablemente ni él ni Idoia Mendia tengan responsabilidad alguna. ¿Que nos la pegamos en Galicia? Pues también. ¿Por qué? Pues porque gracias que el Comité Federal le amarró para que no se deslizara por pendientes francamente tremendas. Porque claro, si no hoy tenemos, como muy bien ha dicho Ignacio Camacho, que por cierto le da las gracias al PSOE, merece gratitud por haber impedido un gobierno de rufianes que seguro que nos hubiera llevado a él. Eso es lo que tienen que saber los militantes de mi partido, que es que quería hacer un gobierno con Podemos y con los nacionalistas. También lo ha dejado, estuvo explorando esa posibilidad. Bien es cierto que Tardá le ha dicho que es un mentiroso, al final va a quedar por mentiroso por todas las esquinas. Unos le llaman mentiroso, los otros también le dicen que miente. En fin, es una pena, es una pena. Un hombre que podía haberse ido, en fin, como se van los hombres que han estado en puestos de responsabilidad, no estorbando, marchándose, no estorbando, en fin, yo he estado en puestos de responsabilidad mayor que las de él, yo estaba en la comisión ejecutiva bastante más tiempo que él, pero claro, es que da la casualidad de que yo empecé en este asunto allí por 1962, ¿verdad?, o 63, y en el Partido Socialista, pues casi 44 años. En fin, algo sé de esto, ¿no? Algo sé de la historia de mi partido, algo sé de mis mayores, algo sé de los históricos, pero es que, pues, en fin, la nueva política está. La nueva política que cuando va una a votar dice, por imperativo, ¿será posible? Miembro o es miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español. ¿Le parece adecuada en ese sentido la sanción de 600 euros de multa por no obedecer? Eso es lo que parece ser, ¿no? Que van a poner una multa de 600 euros máximo. Se le ha abierto por no obedecer el dictamen del Comité Federal. Aquí merece un capítulo especial, en mi opinión, una diputada del Partido Socialista que no pertenece al Partido Socialista y que se llama Margarita Robles, que es una señora que ha sido puesta a dedo por el exsecretario general del Partido Socialista Obrero Español, con amplio disgusto, por cierto, por el órgano que ahora ella no respeta demasiado, el Comité Federal, es el que aprobó que doña Margarita Robles fuera de número 2 por Madrid, como independiente. Hombre, yo la pediría, bueno, ya no se lo voy a pedir, porque como ha dicho lo que ha querido, yo también voy a decir lo que quiero, ¿verdad? Entonces, se mete en las interioridades del Partido Socialista Obrero Español, pero ¿usted qué se tiene que meter? Si usted está ahí de independiente, en todo caso, por dignidad, no por legalidad, porque la legalidad está a su favor, pero por dignidad lo que tendría que entregar es el acta de diputada. Por dignidad, ¿eh? Pero bueno, que no la entregue, me da igual. Pero bueno, doña Margarita, hombre, tendría que estar agradecida al Partido Socialista Obrero Español de por vida. De la Judicatura se fue al Ministerio de Justicia, a un puesto muy importante. Interior Justicia. No, primero al de Justicia.
Luego se fue al Ministerio del Interior como secretaria de Estado. De allí volvió a la Judicatura. No me cabe la menor duda que con la ayuda del sector progresista de la Judicatura, es decir, entre otros del Partido Socialista Obrero Español, ascendió a lo máximo en la carrera judicial, que es el Tribunal Supremo. Y luego vuelve a la política de diputada. Oiga, en fin, a Martú no la han tratado así en la vida y lleva muchísimos años de militancia. Al revés. Y además sabe de política mucho más que ella, pero mucho más. Porque claro, aquí hay gente que piensa, que dice, como es arquitecto, pues será un fenómeno de la política. Bueno, ¿y qué tiene que ver el ser un excelente arquitecto con tener el más mínimo sentido de lo que es la política? Si la política es como una vocación, algo así como, bueno, en fin, dificilísima de explicar. Bueno, y ser un buen político, y ser bueno además, bueno, eso ya roza el milagro. Y que un político que toma hoy una decisión, vea sus efectos a un año vista, ese ya es un líder. Ese ya es un líder. Porque habitualmente los políticos ven los efectos de una decisión al día siguiente, a las 24 horas, a las 48 horas. Entonces, esta señora, oye, es que nos dice cómo tenemos que hacer las cosas a los militantes del partido. Pues que se haga militante del partido, pero ahora, en mi opinión, lo que debiera de ocurrir, sí, porque la señora la otra que es independiente, Zaide Cantero, por lo menos ha sido prudente, ha votado lo que le ha parecido bien, en fin, no ha hecho alaracas de su decisión. Bueno, no sé si tomará la decisión de entregar el acta o no entregarla, pero lo que yo haría, si estuviera en el comité federal, la propuesta que yo haría es de que estas dos señoras se fueran al grupo mixto, que es donde deben de estar. Y respecto de los militantes del Partido Socialista que han hecho lo que han hecho, es decir, romper la disciplina del Grupo Parlamentario Socialista, no en un problema de conciencia, en absoluto, en una decisión política de primer orden, pues tendrían ya que haber hecho lo que han hecho otros socialistas históricos. Pero es que esto ha cambiado, es que cuando se habla de lo viejo, parece que lo viejo era peor y que ha venido a ser sustituido por uno nuevo, que es mejor, es mentira. Nicolás Redondo Urbieta se fue del Parlamento porque no estaba de acuerdo con una ley, creo recordar que era de presupuestos. Sí. Las pensiones. Antón Saracíbar, secretario de organización de la UGT y socialista de más de 45 años, Nicolás Redondo, socialista de mucho más y con años de cárcel, renunció al acta de diputado porque no estaba de acuerdo. Antonio Rosas, un compañero de Badajoz, hizo lo mismo. Creo recordar que otros más, creo que incluso el que ha sido secretario general hasta el último secretario de la UGT también dejó el acta de diputado o de senador, no recuerdo. Eso es lo que debe hacer un socialista. Pero claro, estos chicos que tienen una prevención atávica, dice, es que no puedo votar, no puedo abstenerme para que gobierne el PP, pero hijo de mi vida, si has sido alcalde de San Sebastián con los votos del PP, con gran alegría, por cierto, de toda tu familia. Año 91. Pero es que esto no se puede aguantar. Es decir, esto es un sinsentido. Allá ellos, en fin, quedarán como lo que son, porque el que hace una cosa de esas tiene que entregar su acta de diputado e irse
donde estaba antes. No, una pregunta que le quiero hacer yo. Comentar vosotros también, y luego volveremos a las declaraciones de... Hay un aspecto fundamental de las declaraciones del señor Sánchez y ese devaneo con los nacionalistas / independentistas. Pero es que, claro, dentro del Partido Socialista no se acaban los problemas con la salida de Pedro Sánchez. Hay un sector del Partido Socialista, el que encarna el Partido Socialista de Cataluña, que está muy en las tesis de Pedro Sánchez. Entonces la pregunta es muy concreta y espero la misma concreción en la respuesta. ¿Romper con el PSC, con este PSC, sí o no? Hombre, pues yo voy a decir lo que pienso, Claro. que no es un sí ni un no. Es más un sí que un no. Pero yo lo que diría es que hay, primero, que revisar las relaciones, pero con carácter inmediato, las relaciones del Partido Socialista Obrero Español con el PSC. Dicho además que eso se hizo en un comité federal. En un comité federal en el que, por cierto, el secretario general de los socialistas vizcaínos puso 200 reparos y algunos vizcaínos también, ¿verdad? El tiempo, la verdad es que ha venido a dar la razón a quienes no eran muy partidarios de darles estatus especial al Partido Socialista de Cataluña, porque hay que recordar a continuación que los votos que tenía el Partido Socialista de Cataluña fundamentalmente eran los votos de la Federación Social del Partido Socialista Obrero Español. Cuando se hizo la unificación con otras ramas del socialismo, tenían nombres, personas, algunos eran 4 y el tambor, como ha ocurrido con otros que han venido a medrar en el Partido Socialista Obrero Español, ¿verdad? Pero bueno, segundo, si el Partido Socialista de Cataluña sigue en la deriva, en mi opinión, nacionalista, o por lo menos absolutamente acomplejado por los nacionalistas, lo que debe de plantearse el Partido Socialista Obrero Español es volver a tener un Partido Socialista Obrero Español en Cataluña. Y que no me digan que no hay espacio político, porque, entre otras cosas, una buena parte del espacio que ha perdido el Partido Socialista de Cataluña lo tiene Ciudadanos. Lo tiene Ciudadanos. ¿Por qué? Porque tiene la valentía de decir que, más allá de que Cataluña tenga una consideración con matices respecto de otras comunidades del país, son españoles. Algunos son catalanes y españoles, se sienten, otros se sienten solo españoles y otros se sienten solo catalanes. No tengo nada que decir sobre ese particular. Pero ¿por qué el Partido Socialista de Cataluña no va a luchar para conquistar la confianza de aquellos que se sienten españoles y que se sienten españoles y catalanes? ¿Pero por qué tiene que estar acomplejado respecto de los nacionalismos? Bueno, yo es que no lo termino de entender. Yo le veo al rufián bueno, oiga, y que si es puro lumpen, es lumpen. Pero el lumpen que decía Marx, que por cierto, me he traído un artículo que no les voy a aburrir, pero que es buenísimo, se lo regalo, de Gabriel Alzar. Albiac. Si quieren hacerse una idea de lo que es lumpen, lo que el lumpen significa, no tienen más que pasarse en bucle el vídeo del diputado Rufián. Y luego hace citas a Marx y a Engels y queda clarísimo. A mí ese no da más que votos al Partido Socialista, si el Partido Socialista fuera como tenía que ser. Pero ese y los que le aplaudían, porque es que había tres. Aquí no había matices en las estrategias. Estaba Pablo Iglesias, Errejón y la señorita Montero. Oye, se rompían las manos a aplaudir. Los tres, pero también a Matutes, al de Bildu. Es decir,
que todo eso que ha ocurrido al Partido Socialista le viene de cine. Yo estoy feliz. Y ahora voy a decir algo de lo que ha dicho. Yo he tenido siempre, y me han oído, y le he hecho muchas críticas, incluso he tenido mala opinión de Antonio Hernando. Pues voy a cambiar. Yo también. Voy a cambiar. Porque hace falta tener amor, voy a decir, amor, respeto al Partido Socialista para hacer lo que hizo Antonio Hernando en la moción, en la investidura. Y hace falta además tenerlos bien puestos para contestar lo que le contestó a Rufián. Por tanto, oiga, pues mire, yo al revés que Pedro Sánchez. Antes, cuando estaba de acuerdo con Pedro Sánchez, le tenía nada, y ahora en cambio le he empezado a respetarle, porque creo que se merece el respeto. Esas son pruebas terribles para un político, esa es una prueba terrible. O sea, ahí no vale esto, eso tiene más valor, 200.000 veces más valor que votar no y quedarse sentado en el escaño. Vamos a recordarlo, José Luis. El que no tiene esa dignidad es el que ha votado no y sigue sentado en el escaño. Vamos a recordar ese momento, Rufián, y la respuesta en un momento determinado cuando le pide el amparo a la presidenta de la Cámara para poder contestar a Rufián. Señores del PSOE, Iscariote, los fundadores del PSOE se revuelven en sus tumbas. Nunca más vuelvan a decirse socialistas, nunca más vuelvan a decirse obreros. Traidores es el único nombre que merecen. ¿No les da vergüenza que solo les quede de izquierdas el sitio en el que se sientan en los consejos de administración de las eléctricas? ¿No les da vergüenza doblegarse a los designios de una cacique que gobierna la comunidad autónoma con una de las tasas de paro y fracaso escolar más altas de Europa? Si le hacen esto a su secretario general y a su militancia, imaginen qué no le harán a la gente. Señor Hernando, le recuerdo que el artículo 71 no da lugar a un turno de intervención y me tiene que usted que entrecomillar la alusión a la que quiere usted hacer referencia. Sí, señora presidenta. Me refiero a todas aquellas expresiones de odio y que faltan al honor y al respeto a mi grupo parlamentario y al Partido Socialista pronunciadas por el señor Rufián, a un partido que ha vertido sangre, sudor y lágrimas para que hoy él esté aquí diciendo lo que... Siempre hay, en fin, la estética dice mucho también de la gente. No solo ocurrió eso para el Partido Socialista ocurrió algo tremendamente positivo y que supondrá, si el Partido Socialista lo hace bien, el epílogo, ese sí que será el epílogo de Podemos y de su secretario general. Porque en el debate del Estado de la Nación tuvo la desfachatez de decir que los partidos de izquierda pasaron por el aro cuando se hizo la Constitución y no se refería a cualquiera, se refería a gente que había estado en la cárcel como Julián Ariza, que por cierto, he estado hablando con él, preguntándole esta mañana por su estado de salud, con gente que fue condenada a petición fiscal a 167 años de cárcel por defender o intentar defender los derechos de los trabajadores. Se está refiriendo a Nicolás Redondo, se está refiriendo a Ramón Rubial, se está refiriendo a Santiago Carrillo, se está refiriendo a la Pasionaria, se está refiriendo a toda la gente respetable que estaba en aquella Cámara haciendo lo que tenía que hacer, que es hacer una norma para recuperar las libertades, y este engreído, absolutamente engreído,
Este dice que pasaron por el aro y nosotros no pasaremos, dice. ¿Tú por dónde vas a pasar tú? Ese es el epílogo de todo, de este. ¿Qué es eso de decir a gente que se ha jugado la vida, que ha estado en el exilio? He dicho esos nombres, me falta Juriaguerra del PNV. ¿Ve? Y luego, con estos toques, ¿verdad? Estos toques de intelectualidad, que mete unas morcillas cuando se pone a hablar de eso, de primera división. Todavía me acuerdo de la cita a Kant cuando discutió con el presidente o el secretario general de Ciudadanos, que se equivocó. No, va el tío y le dice al líder de Ciudadanos, porque usted, claro, no lo sabrá, no sé, usted no lo sabrá, pero la Cruz de Borgoña, al diputado del PNV, usted sí sabe, usted sí sabe. El que no sabe es él. La Cruz de Borgoña, que era la enseña que llevaban los gudaris vizcaínos. Pero este es un percebe de primera división. Pero supuesto que la Cruz de Borgoña la llevara Sabino Arana, que no era la Cruz de Borgoña, para empezar, porque tenía un color distinto, la llevarían los seguidores de Sabino Arana. Pero oiga usted, en Vizcaya, en aquellos tiempos, el Partido Socialista eran gudaris y otros eran gudaris. ¿Qué dice? Los gudaris vizcaínos, tonto de lava, coño. Tonto de lava. A ver, Carlos. Es inconcebible lo de este chico. Sí, hay un episodio, señor Corcuera, de las declaraciones de Sánchez, que a mí me ha impresionado, al hilo de lo que usted decía sobre la ignorancia que tiene no solo sobre su partido, sino sobre todo lo que ha pasado en España. Dice que Felipe González ahora no se pondría en sus zapatos, se pondría en sus zapatos, y hace 30 años era otro Felipe González. Con 30 años menos, ha dicho. Sí. Que actuaría como él. Sí, yo le recordaría que Felipe González suscribió los pactos de la Moncloa, gracias a los cuales salió este país de aquella coyuntura, y además hizo otra cosa que además probablemente este no conoce. Felipe González patrocinó un gobierno de coalición tras el golpe de Estado de 1981. Esto es literalmente exacto. Pero yo no le quería hablar, sencillamente era esa matización. Yo le quería preguntar sobre la hoja de ruta, la ruta que tiene que seguir ahora el Partido Socialista una vez que la pesadilla Sánchez se ha terminado. Este hombre y sus partidarios, que parece que son unos cuantos todavía, propenden a que haya un Congreso Federal cuanto antes, sencillamente porque él a lo mejor cree que tiene alguna posibilidad. ¿Cuál es la hoja de ruta que usted aconseja a ese Partido Socialista? Bueno, quería también que glosara, si es posible, que glosara lo que yo he dicho sobre el tema del golpe de Estado. Yo tengo que decir, un día lo dije en esta casa yo, porque entre otras cosas a mí me encargó negociar con un área del gobierno de la UCD una parte de lo que podía, no con Abril Martorell. Yo tenía muy buena relación con Abril, con Fernando Abril, pero no fue con Fernando Abril, entre otras cosas porque allí ya no estaba Fernando. El presidente era Calvo Sotelo, creo recordar, es que ¿no? Estamos hablando de después. Porque, sí, fue después del golpe de Estado. Me gustaría ver a estos el día del golpe de Estado si se hubieran quedado derechos como un palo, como se quedó Suárez y como se quedó Carrillo. Estos se meten debajo de un agujero, hacen un agujero y llegan a las antípodas, fíjate. Esto es como aquel Aberchale, ¿verdad?, que en el golpe de Estado salió con una barca corriendo para ir a Francia y le tuvo que salvar la Guardia Civil. Letamendia. Estas cosas que son unos valientes redomados, sí. Luego cuando llega el momento, a estos me gustaría a mí haberles visto donde estuvieron sus padres o incluso sus abuelos. A ver cómo hubieran. Estos han tenido una vida plácida, cómoda, han tenido acceso a todo lo que han querido. No hay ni un obrero, o dos o tres, pero en fin, no han debido encontrar. Hay uno que estaba en el Parlamento. Todos estos, en fin, son algunos del barrio Salamanca, naturalmente, que no digo nada con eso, que quede claro, pueden ser del barrio que quieran. Yo vivo en Majadahonda y vivo en un sitio estupendo.
no el que me atribuyeron, naturalmente, el que me atribuyeron, el techo de la entrada de la casa es más grande que el techo mío. Yo vivo en una casa, como bien sabe quien me va a buscar, de protección oficial. Pero, volviendo a lo que me pregunta, pues claro que es verdad, pero no solamente el golpe de Estado, es que la transición política española, si algo consiguió, fundamental, fue una concordia imprescindible en la vida política española, política y social, que es lo que estos quieren arruinar. Por eso son unos populistas, por eso está equivocado Pedro Sánchez, porque lo que quieren arruinar, lo que quieren es cambiar el régimen del 78, quieren romper, como han dicho, el candado de la Constitución del 78, que fue el candado que pusimos los que habíamos tenido ausencia de libertad para tenerla. Es que tiene bemoles el asunto, ¿verdad? Y estos quieren sustituirlo por un nuevo régimen, probablemente, según Iglesias, pues esto yo no me invento absolutamente nada, dijo que el régimen bolivariano era exportable a España, o sea que lo más probable. Hombre, este que siempre aparece en las coyunturas importantes, Monedero, daba clase, tenía despacho en el Palacio de Miraflores. Y cobraba. Tenía despacho en el Palacio de Miraflores. Instruía los cuadros de la Revolución, naturalmente a los cuadros de los líderes de los barrios y estas cosas, ¿verdad? Es que los ciudadanos y los compañeros de mi partido deben de saber que la socialdemocracia en Europa tiene una crisis, entre otras cosas, porque ha conseguido casi todos los presupuestos que se había pretendido conseguir después de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso la tenemos que repensar. Pero repensar el papel de la socialdemocracia, como en toda Europa, jamás puede ser con un partido cuyo modelo de sociedad no es el nuestro, no es el de Europa Occidental. En todo caso, estos igual nos llevan, en fin. Es decir, decir que el Partido Socialista tiene necesariamente que... Bueno, son las 11:33 de la noche. Hemos tenido, creo, algún problema técnico resuelto ya con el sonido. Hemos aprovechado para esa pausa publicitaria. ¿Cómo está ahora mismo el barómetro? Vamos a seguir enseguida con José Luis Corcuera, pero antes queremos saber cómo está el barómetro y si hay alguna novedad respecto a esa restricción del tráfico mañana en el centro de Madrid. Hay mucha gente que nos está preguntando si al final se va a poder circular por el centro, se va a poder aparcar o no se va a poder aparcar a tenor de la situación de contaminación atmosférica. Pues se ha resuelto la duda, así que ahora mismo te lo voy a decir, Antonio, pero antes vamos con el barómetro. La pregunta que les estamos lanzando es si consideran que el rufianismo y el podemismo están denigrando la política española. A esta hora, un 66% considera que sí y un 44% que no. Antonio, lo que acaba de publicar el Ayuntamiento... No, un 34 pone ahí. Hoy un 40... Pues la suma, yo creo que sí, un 34. Me he liado yo sumando. 66 frente a 34, efectivamente. Sí, 34, venga. Lo que dice a esta hora el Ayuntamiento de Madrid es que los medidores traen buenas noticias, el NO2 ha bajado, se desactiva el protocolo de contaminación, este miércoles no habrá restricciones. Pero, Antonio, hay que decir que los líderes de Ciudadanos han estallado porque, claro, hasta esta misma hora estaba el Ayuntamiento diciendo a la gente que preguntaba: a la 1:20 será cuando contestemos o no, porque no sabemos nada. Y Albert Rivera ha dicho: la improvisación de Ahora Madrid es una irresponsabilidad. Miles de trabajadores, padres o funcionarios pendientes. Otro, César Zafra: el ayuntamiento de la gente partiéndose la caja de los madrileños, por los tuits que hemos mostrado antes. Sí. Begoña Villacís: comprendo que es fundamental cerciorarse, pero más allá de esta hora es una irresponsabilidad. Y por último, Sergio Bravezo, que decía: miles de madrileños en vilo por la aplicación de protocolo, y Carmena se lo está tomando a risa. Bueno, en definitiva, la noticia es que no hay restricciones mañana ni para moverse por el centro de Madrid con los coches, ni para aparcar, ¿verdad? Bueno, no hay restricciones por ahora. Por ahora. Ni a 70, por ahora. Hay que ir a 70.
Que ellos dicen que cambian lo del NO2, así que en la cualquier improvisación momento... de este ayuntamiento, en fin. Bueno, vamos a ver, estábamos con José Luis Corcuera. Le preguntaba Dávila sobre, a partir de ahora, ¿qué debe hacer el Partido Socialista? Hay un titular del periódico El País mañana que tiene que ver con esto. Dice el País que el PSOE iniciará en diciembre, o sea, dentro de un mes, el plan para su reconstrucción. El Comité Federal fijará antes del Congreso un calendario de ponencias en busca de un nuevo proyecto, que empezará a partir de diciembre ese plan de reconstrucción de las cenizas en las que lo ha dejado prácticamente Pedro Sánchez. Vamos a ver. Pedro Sánchez ha dicho hace poquitos días, que dice el secretario general del PSOE, que no es un partido populista, ha dicho, Podemos tiene que tener una pierna dentro del Parlamento, la otra en la calle junto con la cabeza. Es decir, la cabeza y la otra en la calle y una en el Parlamento. Supongo que la que está en el Parlamento es para cobrar el sueldo. Porque si la cabeza y la otra están en la calle, pues... Entonces, está en el Congreso. Ante esto, ¿qué dificultad va a tener el Partido Socialista para ser oposición? Ninguna. Ninguna, por muchas razones. Entre otras cosas, porque si alguien vio el discurso de investidura... Pablo Iglesias para Rajoy es una bicoca. Es que es una auténtica bicoca. Es como un alumno y el profesor. Le pega unos castañazos que lo deja temblando. Pero cualquier observador independiente le oye un debate a Pablo Iglesias con Rajoy, y eso que Rajoy sacó solo a relucir la cachaza. Sin parecer. Sí. Oye, y es... pues como un adulto con un niño. Es decir, el Partido Socialista tiene todas las posibilidades de ser la oposición que necesita este país. Y va a ser la oposición. Y liderar la oposición. Porque puedo añadir además... Y además, tendrá que ir poniendo en su lugar a un partido que, aunque es verdad que representa a muchos millones de ciudadanos, es un partido cuya dirección es puro sectarismo, aquello con lo que los demás no coinciden, esos no defienden a los obreros. Pero si no conocen una fábrica, si estos no han estado en una fábrica. Y antes me preguntaban, ¿qué hubiera hecho Felipe González si estuviera... Pues todo lo contrario de lo que ha hecho Pedro Sánchez, entre otras cosas, porque Felipe González es un hombre que lleva muchísimos años en el partido, es un hombre que renunció a ser secretario general si es que no desapareciera el marxismo como referencia del ideario político del Partido Socialista Obrero Español. No es que dimitiera, no, es que no quiso ser secretario general si eso no desaparecía, hasta el extremo de que no hubo forma de hacer una comisión ejecutiva. ¿Cómo se va a comparar? Es que, de verdad, yo a mis militantes que les han estado intoxicando con no es no, que es una actitud exclusivamente, digamos, de generar trincheras. Justo en la dirección contraria en la que ha ido mi partido durante todos estos años, desde la transición hasta aquí, generar trincheras y más trincheras. Oiga, yo tengo motivos, más que cualquiera, para llamar muchas cosas a más de una docena de dirigentes del Partido Popular. Y yo no me olvido de las cosas, yo no. Pero por delante de mi cabreo, o de lo que sea, está mi país. Y si el Partido Popular gana unas elecciones, pues lo que hay que reconocer es que las ha ganado. Y el problema es que nosotros no las hemos ganado. No es que las haya ganado el PP, el problema es que nosotros no las hemos ganado. Y si no las hemos ganado, será porque lo hemos hecho mal. O la culpa va a ser de los electores. Así de sencillo. Precisamente, José Luis, te quería preguntar sobre el papel de oposición que puede hacer el Partido Socialista. Acabas de decir, y estoy muy de acuerdo, porque además lo ha dicho él mismo, que Podemos va a estar con un pie en la calle, otro en la cabeza y tal, pero da la casualidad de que el otro día montaron lo de Rodea al Congreso y, hombre, fracasaron bastante. Es decir, que la calle a lo mejor está un poquito ya
cansada de, o por lo menos una parte de lo que ellos creen que son sus seguidores, quizá ya se han coscado de que ahí hay un poco de truco, ¿no? Y que es un poco, al final son más casta que nadie, han contratado a todos los amiguetes, son los que más ganan. Pablo Iglesias gana casi el doble que Mariano Rajoy, en fin, que es un cachondeo, ¿no? No sé, el caso es que convocaron el otro día y fueron algunos delante y todo, y aquello fue un fracaso monumental comparado con lo que ellos esperaban y tal. Entonces está claro que bueno, pues a Podemos se le ha podido ver un poquito ya el plumero, y quizá por eso el Partido Socialista, ¿qué oposición crees tú que tiene que hacer frente a estos que dicen que la oposición son ellos y que el PP y el PSOE es lo mismo? Un poco por dónde crees tú que deberían ir las cosas. En mi opinión es, yo creo que la sociedad española, incluso sus votantes, les irá conociendo. Y a medida que pase el tiempo y si el Partido Socialista hace bien las cosas, irá a su sitio natural, que en España el sitio natural del electorado está en ese centro-izquierda que ha dominado en muchos años la política española. Yo no tengo la menor duda de que eso ocurrirá. ¿Y qué debe de hacer, en mi opinión, mi partido? Pues hacer una oposición dura, pero tiene que ser una posición constructiva. Oiga usted, aquí tenemos por delante retos muy importantes. Mi partido tiene que estar en la oposición, pero tiene que contribuir a salvar las pensiones y asegurar a los pensionistas que van a seguir cobrando su pensión y que los que vengan detrás tendrán derecho a la pensión. Mi partido tiene que asegurar, haciendo oposición, pero tiene que asegurar que los servicios públicos funcionan y, si es posible, funcionen mejor. Porque aquí el catastrofismo con que hemos estado funcionando es de tal naturaleza que es que parece que estamos en el tercer mundo. Es que les oyes hablar, ¿verdad?, a estos, y es que parece que estamos en el tercer mundo. Dices, la sanidad, pero si tenemos probablemente la mejor sanidad pública que hay, o de las mejores, sin duda, de Europa, que es decir, sin duda, de las mejores del mundo. Pero, en fin, mi partido tiene que hacer una oposición responsable y dura, pero en todo aquello que beneficie a los españoles, tiene que poner toda la carne en el asador y lo tiene que explicar. Pero si es que hay que decirle la verdad a los ciudadanos, si a los ciudadanos les decimos la verdad, sin patrañas, nos va a entender. Fíjese si nos va a entender. Voy a decir una cosa. Antes ha dicho Carlos que hubo un intento en la época de Felipe de hacer un gobierno de coalición con la UCD, cosa que es verdad. ¿Por qué? Porque estábamos en una situación de absoluta emergencia nacional. Pues claro, nos habían intentado dar un golpe de Estado y, por tanto, lo que había encima de la mesa era una emergencia nacional. Y cuando hay una emergencia nacional, aquí no hay colores. Aquí, por encima de los colores, están los españoles y está nuestro país. Y, por tanto, hubo ese intento. Luego se superó la situación de alerta, digamos, nacional, y no se hizo. Pero volvieron a pactar con la LOAPA. Pero en cualquier caso, yo me voy a parecer a Borrell, que dice Borrell que su currículum es comparable con los mejores currículums del IBEX, cosa que, por cierto, es verdad. Pero cuando estaba en el gobierno, yo era probablemente el ministro más popular del gobierno. Y era ministro del Interior. ¿Y alguien me ha visto a mí mentir alguna vez? Yo he dicho la verdad. ¿He dicho toda la verdad? No. Pero la verdad sí. ¿Pero por qué no toda la verdad? Porque en esa casa no se puede decir toda la verdad. Yo he llegado a decir en el Parlamento que si a mí alguien me entrega un comando en aquellos tiempos, ese no vuelve a trabajar más en su vida. Y lo he dicho. Y además me dijeron cosas.
Yo he sido criticado, y voy al otro aspecto de lo que nos ¿Se refiere ocurre. a alguien de los malos que dice, si usted me entrega un comando, yo a usted le premio? No, ¿cómo que le premio? Que no trabaja más en la vida. Claro. No trabaja más en la vida. ¿Cómo diría yo? El otro día, mientras recuerdo algo de mi época, el otro día le oí a una periodista preguntarle a Errejón: oiga, ¿lo que se ha producido es un golpe de Estado? Sí, sí, ¿no? Es que estaban hablando de Oiga, eso. De un acto infame. aquí ustedes tienen mucho que decir, ¿eh? Ustedes tienen mucho que decir, los periodistas, ¿eh? Y los medios. Aquí hay medios, oye, que va uno de estos, dice una milonga de tres, pero como una catedral, y le dejan salir vivo del programa. Oye, le ponen un vídeo donde dice el tío, cuando lleguemos al Parlamento nos dirigiremos a legislar y no sé qué. Y le dice el que pone el vídeo: hombre, acaba de decir usted que va a combinarlo con la calle. Naturalmente, en coherencia con lo que dije. ¿Cómo en coherencia? Pero si lo que dice el vídeo es que no hay coherencia. Y se los come y les ponen como referencia. Bueno, alguna vez se lo tendrán que preguntar. Y mi exsecretario general, hablando de poderes fácticos, canta mañana, esos son los poderes fácticos. Esos son los poderes fácticos. ¿O tú qué te crees? ¿Que el presidente de Telefónica te quita a ti votos o qué? ¿Es que va a hacer campaña para que no voten al Partido Socialista? ¿O quién va a hacer campaña? El periódico El País, si él se siente aludido, yo me tendría que haber ido de España. Hemos preguntado hoy tendría que haber ido de España, anda que no me ha zurrado la badana. Es verdad, sí. Vamos a ver, José Luis, hemos preguntado en el barómetro precisamente si está denigrando la política, después de lo ocurrido en la sesión de investidura, el llamado rufianismo y el podemismo, a tenor de los comportamientos que hubo en ese congreso. Gente de Podemos aplaudiendo la intervención de Rufián. Gente de Podemos también aplaudiendo la intervención del tío de Bildu, del tal Óscar Matutes, o criticando que la gente se levantara, PSOE, PP y Ciudadanos se levantaran para aplaudir unas palabras de Rafael Hernando de apoyo a las víctimas del terrorismo. Vamos a recordar precisamente ese momento, en respuesta a lo que había dicho el representante de Bildu, Óscar Matutes. Y por eso hemos planteado la... 1 de diciembre de 1982, Felipe González llega a la presidencia del Gobierno. El cambio, decía. Un año después nacen los GAL. Yo celebro mis 11 años y 10 días después, guardias civiles asesinan a Lasa y Zabala. Todavía huele a cal viva. Acuerdos también, señorías, para seguir manteniendo en esta Cámara la memoria de las víctimas del terrorismo y que los únicos, porque señor Matute, los únicos que desgraciadamente en una época de la historia de este país reciente tuvieron que ponerse de rodillas fueron aquellos a los que usted conoce, ¿verdad?, los ponían de rodillas para desterrejarle un tiro en la nuca. Eso no puede volverse a repetir jamás en este país. Señor Hernando, señorías, señor Hernando tiene que terminar. Esto es lo que provoca luego ese enfrentamiento entre diputados de Ciudadanos y de Podemos, porque los de Podemos parece que se ofendieron de que toda la Cámara se levantara, por lo menos la Cámara, lo que representa el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, se levantaran y apoyaran esa. Aquí hay una operación de desprestigio absoluta de Felipe González Márquez, que es, en mi opinión, y en la opinión de tantos millones de españoles que le siguieron dando mayorías y mayorías absolutas, que no tiene el menor sentido. Porque si empezamos a hablar de esas cosas, estos imberbes tienen menos memoria que un ratón. Porque podían hablar del batallón vasco español, por ejemplo. Por ejemplo. Es que ha ido Felipe González con la cal viva. ¿A dónde ha ido Felipe González con la cal viva? Lo que haya ocurrido ha estado juzgado por la justicia. Y en cambio hay muchos crímenes de ETA todavía que no se han podido juzgar. No se han podido juzgar. 250. Y, entre otras cosas, sí, esos tienen la desfachatez
ni tan siquiera pedir disculpas. Hubo gente que se la jugó por pertenecer a órganos que pedían la paz, como aquellos que se reunían en las plazas cuando se cometía un asesinato, ¿verdad?, que primero eran muy poquitos, luego eran unos poquitos más, y iban estos desalmados, estos llamemos, de la sociedad civil, esta sociedad civil que fue la que permitió que ETA funcionara, porque aquí se nos olvida que en aquellos tiempos, cuando se cogía un comando de ETA, se detenían a 80 personas o a 60, porque la cobertura social que recibían de la sociedad, de eso que se llama sociedad civil, hace responsable a mucha gente. Con esto pasa como con el nazismo. Aquí es exactamente igual que cuando se dice, es que la juventud, oiga usted, el 93%, quiero recordar, de la juventud en Alemania era nazi. O sea, vamos a poner, no estoy diciendo que aquí ocurra eso, lo que estoy diciendo es que este halago permanente a lo joven, a lo muy joven, en detrimento de la experiencia, de no sé qué, es que me parece alarmante. Me parece alarmante. Este que he dicho antes, que por cierto me apunté un término que Javier Marías le dedicaba el domingo a Putin, chulángano. Es un chulángano. Bueno, pues me parece que le cuadra perfectamente. ¿Se refiere a Rufián? No, a Rufián y a Pablo Iglesias. Chulángano. Sí, le cuadra, es que le viene fenomenalmente esta definición. Estos piensan que es que con la llegada de eso ha llegado el mundo, que van a hacer. Oiga usted, que es que cuando insulta a los que hicieron la transición, cuando insulta desde la Pasionaria hasta Carrillo, desde Ajuriaguerra a Ramón Rubial, cuando les insulta diciendo que han pasado por el aro, usted no tiene la menor justificación. ¿Qué diría este de Berlinguer? ¿Qué diría este del intento del pacto histórico en Italia entre el Partido Comunista y la democracia cristiana? Por cierto, que las Brigadas Rojas asesinaron a Aldo Moro, que era el que estaba con Berlinguer tratando de hacer lo que se llamaba el pacto histórico. Pues los hubieran llamado de todo. Pero estos no tienen el menor respeto, ni por la historia, ni por nada. ¿Pero qué se han creído? Pero ¿qué propuestas han hecho? ¿Qué propuestas hizo este señor en el debate de investidura? Ninguna. ¿Qué propuestas? Ninguna. Ni una. ¿Qué es lo que han hecho durante el tiempo que llevan en la política? Hacer unas propuestas en las elecciones europeas de las que renegaron a los 2 meses de haberlas hecho. Renegaron de ellas. Iban a subir las pensiones, es decir, nos iban a dejar sin pensiones. Y ahora exactamente igual. Estos dicen lo mismo y lo contrario con una facilidad absoluta. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que me entiendan quien nos esté viendo. Porque, como dice Pablo Iglesias, hay que cabalgar las contradicciones. Cuando sí, pero esa mercancía variada se la compran, José Luis. No, es que ese es un término leninista. Hay que cabalgar las contradicciones. ¿Para qué? Para alcanzar el poder. Cuando alcancemos el poder, ya no tendremos una pata, una pierna en el Parlamento y otra en la calle. No, tendremos las dos en el poder y lo ejerceremos, pues como lo ejercen los regímenes de los que son tan admiradores ellos. Es que la gente se dará cuenta de eso, no tengo la menor duda. Y por eso, algunas veces salen discusiones de que hay que ser más transversal, como dice Rejón. Eso quiere decir menos dogmático. Es decir, más transversal es menos dogmático. Pero claro, sale el que manda y dice, hay que ser dogmático, porque aquí hay que morder, nos tienen que tener miedo.
Y yo lo que le digo a la mayoría de los españoles es que a estos no hay que tenerles el más mínimo miedo. ¿De qué vamos a tener a estos miedos? Yo he pasado en algunas ocasiones miedo cuando me ha dicho mi organización, vete de casa que van a irte a detener, y me he ido, probablemente, y me he detenido. Yo he pasado miedo, pero estos voy a tenerlos yo miedo. ¿De qué voy a tenerles yo miedo? Yo que he estado en las dianas, en las calles de Euskadi, de las dianas de ETA, ¿voy a tener yo miedo a estos? ¿De qué voy a tener yo miedo a estos? Y ese es el discurso de mi partido. Y si mi partido debate, combate ideológicamente esa excrecencia, que es una excrecencia ideológica que representa Podemos, nosotros volveremos a ser un partido de gobierno sin ninguna duda. Bueno, pues vamos a... Antonio, te doy la palabra enseguida. Vamos a hacer la última pausa de la noche. Te voy a dar la palabra, por supuesto que sí, y vamos a comentar algunos de los titulares de la prensa. Hay alguno que dice que el PSOE ha perdido, el PSOE ha perdido el 55% de sus votos en las capitales. ¿Y la caída quién la lidera? Hombre, el Partido Socialista de Cataluña precisamente. Así que luego recordaremos las palabras de Pedro Sánchez sobre el tema de Cataluña y todo esto. Bueno, hay muchas personas que están... Bueno, estamos de vuelta. Seguimos con José Luis Corcuera. Antes teníamos pendiente una intervención de Antonio Naranjo, por favor, y vamos a escuchar enseguida, porque yo le corté al comienzo del comienzo de la entrevista, lo que decía Pedro Sánchez sobre Cataluña, cuando le preguntaron el otro día en esa entrevista, en La Sexta. De Cataluña, nación de naciones, ahora ya, sugiriendo más o menos que habría que hablar de esto del derecho de autodeterminación, que no tiene nada que ver con lo que él había defendido hasta hace 2 días, ¿no? Pero a ver, Antonio Naranjo, por favor. Antonio, yo al principio de su intervención, el señor Corcuera ha hablado que comparto plenamente, del error que cometieron determinados dirigentes del PSOE, probablemente muchos de los que lo han arreglado 2 años después, de poner a Pedro Sánchez, al que ha calificado, creo que bastante acertadamente, como un cabo al que le dieron unos galones de general que no sabía manejar. Bien, entonces, lo que yo me pregunto y le pregunto es si se va a cometer un segundo error similar, ahora que parece que la tensión baja, consistente en lo siguiente. De todas las barbaridades que dijo Pedro Sánchez, algunas muy divertidas en la entrevista con Jordi Évole, algunas muy divertidas, es decir, hablar de conjuras y de conspiraciones, una persona que estaba negociando en las penumbras y sin decírselo a nadie, tiene su gracia. Pero lo más grave que dijo fue reconocer por primera vez en público algo que muchos hemos venido sosteniendo, no sin recibir improperios como respuesta, y él lo vino a confesar que efectivamente que su gobierno del cambio, en el que había engañado a la gente diciendo que era, vayan a ver si levantan el veto recíproco Podemos y Ciudadanos, consistía en sumarse a Podemos, a Esquerra, a la antigua Convergencia y a la suma de Bildu y Coalición Canaria, suma difícil, pero numéricamente era necesaria, o el PNV. Bien, lo dijo, llegó a decir, por supuesto, cuando el señor Évole, en la entrevista masaje que le dio, le preguntó por ese caso concreto. Lo reconoció públicamente y luego ahondó en esa línea, que contradice 2 cosas, no solo la historia del PSOE, como usted ha dicho, y no solo la decisión del Comité Federal de prohibir hablar con ellos, contradice además lo que necesita España, es decir, España necesita un PSOE que se sume al PP en frenar el desafío secesionista, y lo que Sánchez dijo el otro día en televisión es que él, con 85 diputados, estaba dispuesto a gobernar con todos estos grupos políticos que no creen en el país, que le iban a dejar presidir para cargárselo, básicamente. Entonces, mi pregunta, después de esta reflexión, que estoy seguro que lo hemos compartido muchas veces, el señor Corcuera, a grosso modo, comparte, es la siguiente. ¿Por qué, dado que este señor se ha saltado todas y cada una de las líneas rojas históricas, políticas, casi constitucionales, que han hecho del PSOE un partido de gobierno, ahora que lo ha confesado, no ocurren 2 cosas? La primera, que el PSOE el expediente, o incluso le expulse. No se me ocurre algo de mayor gravedad de lo que ha hecho Sánchez que lo que él mismo ha reconocido en público. Y la segunda, dado que la estrategia que usted dibuja para el PSOE creo que es la correcta, alejarse por completo y combatir el secesionismo y el populismo que representa Podemos, ¿por qué en el mismo viaje mantiene, sin embargo, o le pregunto si lo va a hacer, va a mantener el PSOE alianzas en cantidad de ayuntamientos y comunidades autónomas de España con Podemos? Porque claro, puede haber una contradicción. Las contradicciones que usted ha señalado de Sánchez son muy obvias.
y obedecen todas a una falta absoluta de principios y la jerarquía de sus propios intereses. Pero si ahora el nuevo PSOE, que lo ha hecho muy bien, es verdad que ha esparcido mucha sangre, ha sido un poco carnicería en el último momento, pero lo ha hecho muy bien por el país y por el propio partido, y eso que Felipe González lo ha hecho muy bien, el periódico El País lo ha hecho muy bien, no son poderes ocultos, sino actos, creo yo, de patriotismo elemental en un momento muy difícil. Pero claro, todo eso se puede desvanecer si no se remata la jugada como debería de rematarse, que es poniendo en su sitio a las personas que se han opuesto a todas las direcciones del PSOE, y segundo, manteniendo alianzas con quien usted dice que tienen que ayudar a aislar. ¿Eso se va a resolver así o van a decir pelillos a la mar que estamos muy, muy débiles aún? Yo soy muy vehemente, pero soy vehemente en todas las cosas en las que creo. Y a veces hasta soy excesivamente vehemente. Vamos a ver, yo creo que mi partido tiene por delante un primer reto, que es que ese solar del que hablaba el presidente de la gestora se vaya edificando como es debido, con el orden necesario, con la recuperación del mensaje, de la actitud ante los problemas que siempre ha tenido el Partido Socialista. Preparar un congreso donde se discuta de política, se discuta de políticas, no se discuta de ejecutivas. Se vaya a poner al día lo que debe ser un proyecto socialdemócrata para España. Lo que hoy puede ser, que puede tener diferencias de lo que era hace 30 años o hace 20 años. Poner al día, esa es la prioridad de mi partido, en mi opinión. Elegir una buena dirección. Que esa dirección, uno de los grandes errores en mi opinión, y si vale para algo mi opinión, ahí la digo, que la dirección sea pequeña, que no sea grande. No puede haber una dirección de 40 personas. ¿Por qué? Porque las direcciones de 40 personas se hacen para, no voy a decir comprar voluntades, pero para digamos, vencer resistencias de distintas comunidades y de distintas provincias para que todo el mundo salga contento. No. Yo estaba en ejecutivas del Partido Socialista donde éramos pocos ejecutivos, y cada ejecutivo tenía un vocal que trabajaba con él y un coordinador. Y el coordinador de área de la comisión ejecutiva no podía ser ni diputado ni cosas de esas, porque su vida, o sea, era, y había muchos miembros de la ejecutiva que no eran diputados, porque yo no me he sentido más poderoso en el sentido de palpar esa sensación de poder que cuando he sido miembro de la Comisión Ejecutiva Federal de mi partido. Eso de que cojas el teléfono y le llames a un ministro y se ponga, oye, a algunos les da un orgasmo, a otros no. Respecto a propósito del teléfono, a eso que decíais de que estos no funcionan, un día dije, me parece que en este programa, que si algún día estos gobiernan, cabe la posibilidad de que deje de funcionar el gabinete telegráfico, que es una virguería, pues cabe la posibilidad de que deje de funcionar. Esas son las prioridades. Y a mí me parece que para hacer eso se necesita el tiempo necesario para no meterse en otro berenjenal. Tendrá que meterse en otro berenjenal el partido si es que Podemos avanza en las amenazas que ha hecho. En ese supuesto, yo creo que el partido tiene que dar cumplida respuesta. O sea, pero lo que yo no entiendo, por ejemplo, es que el partido que se dice hermano de Cataluña vaya a hacer una coalición con los populistas de Ada Colau. Claro, a mí eso me parece inconcebible.
yo discrepo de determinadas alianzas para ayuntamientos, incluso para comunidades autónomas, pero se han hecho. Y uno tiene que respetar la palabra dada. En política eso es muy importante, respetar la palabra dada es muy importante. Si ellos no la respetan, nosotros quedaremos libres para respetarla. Pero abundar en el error es lo que me parece inconcebible. Pero entonces el castigo interno a Sánchez por querer pactar con secesionistas no tiene que ser ninguno. Yo te digo ni siquiera contarlo desde la propia dirección. Yo lo que creo es que lo que ha dicho Pedro Sánchez es tan elocuente que algunos militantes que a Martu y a mí nos insultaban, espero que dejen de insultarnos, porque si nos siguen insultando hay que llegar a la conclusión que hay dos posibilidades: o que son unos cazurros que no entienden nada, o que no son del PSOE. Una de dos. Porque claro, si la razón, en este momento, lo que hay que trasladar a esa militancia, que aquí ha venido un señor que dice que tenía, ¿cuántas? 90.000. 90.000 firmas, en fin. Entonces, esa militancia, que es verdad que este discurso durante un año de el no es no y el no es no y no pactaremos con los populistas, pero eso con la boca pequeña, tiene que darse cuenta que han sido engañados. Y por tanto, los órganos de dirección del partido que han puesto orden en ese engaño tienen que ser admitidos nuevamente, no solo admitidos, sino queridos por la militancia. Eso es lo que tenemos que conseguir. Y, por ejemplo, hay una cosa que no se puede pasar. Hay un artículo de Almudena Grandes de esta semana, el lunes, ¿verdad?, que hace cita a Pirro, que le mandaba un recao, ¿verdad?, a quien nunca todavía se ha postulado para ser secretaria general, por mucho que los medios de comunicación y los tertulianos dicen, bueno, ¿se va a presentar? ¿No se va a presentar? Todavía no se ha presentado. Por tanto, todavía no ha sufrido ninguna derrota, pero claro, que lo diga Almudena Grandes, que es especialista en sufrir derrotas, ¿verdad?, por lo menos los suyos, y que se dio cuenta un día, cuando su marido estuvo a punto de ser diputado por Madrid, se dio cuenta de que en la izquierda, en su izquierda tan querida, había traidores. Y a mí me causó una ternura. Me causó una ternura que hubiera una mujer como ella que se diera cuenta, a la edad que tiene, de que en la izquierda que ella tanto añoraba había traidores que no fueron o que no hicieron lo necesario para que se votara a su marido para que fuera miembro de la Asamblea de Madrid. Y entonces el partido tiene que perder, y los miembros de nuestro partido tenemos que perder el complejo de estos pretendidos que nos dan, pretendientes que nos dan consejo a troche y moche. Oiga, pero ¿hay alguna razón para que un tertuliano sepa de mi partido más que yo? ¿Alguna razón? ¿Se le imagina a alguien que algún tertuliano, aunque sea geólogo, ¿verdad?, sepa de mi partido más que yo? Incluso sepa de política más que yo. Pero bueno, hay un editorial mañana. ¿De dónde sale eso? José Luis, hay un editorial mañana en El País. Ahora repasaremos los periódicos. Habla de opiniones y presiones y es un editorial muy crítico con Pedro Sánchez. Dice este editorial del País: Sánchez demuestra ignorar el papel de un periódico en una democracia. Comenta que Pedro Sánchez ha acusado a este periódico de presionarle para que no formara gobierno con Podemos y los independentistas y de ser correa de transmisión de los intereses de los poderes económicos. Dice El País que no hubiera entrado a desmentir semejante despropósito si el diario El Mundo no hubiera revelado que en realidad los hechos ocurrieron exactamente al revés. Es decir, que fue Sánchez el que visitó al presidente de Telefónica para pedirle que presionara a su favor
sobre la línea editorial del país de cuya empresa la compañía de telecomunicaciones posee un 13% de las acciones. Esta revelación pone de manifiesto la completa ausencia de cultura democrática de quien por 2 veces ha encabezado con pésimo resultado la candidatura electoral de los socialistas. Ejercer presión desde el poder político sobre las empresas y accionistas de medios de comunicación para torcer o manipular sus posiciones editoriales es algo común en los regímenes autoritarios, pero constituye un acto inaceptable que descalifica por completo a quien aspiraba nada menos que a presidir el gobierno de España. Si desde la oposición se permitía esa clase de licencias, no queremos imaginar qué sería capaz de hacer Sánchez en este terreno si hubiera obtenido el gobierno. Luego ya cuenta cómo efectivamente él visitó el periódico El País, ¿verdad, Jaime? Tú también lo has leído, para hablar de esta situación y cómo allí El País dice que sostuvo, la gente que se entrevistó con él sostuvo lo mismo que ha defendido este periódico desde el punto de vista editorial. Primero porque cualquier periódico, cualquier medio de comunicación tiene libertad absoluta de exponer su línea editorial y expresarla de manera libre, en fin, de expresarla libremente, sin presiones, etcétera, etcétera. O sea, y que le explicaron que un gobierno... Efectivamente, que él no podía... No había alternativa al gobierno Este ha acabado su Josa el domingo. Bueno, evidentemente... No, porque tenía que ser con los independentistas. Acaba diciendo... Ya ha dicho los comportamientos... Entonces, el editorial concluye, dice, los comportamientos posteriores en sede parlamentaria y en algunas televisiones de los señores Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Rufián ponen de relieve lo acertado de nuestro análisis, de que la única presión, de que la única posibilidad era formar un gobierno como el que podía formar Rajoy y punto, porque no tenía mayoría. Antonio, mira, yo quería decir una cosa, porque, mira, José Luis, los que nos insultaban por decir que era verdad lo que ha resultado verdad, lo siguen haciendo a día de hoy. Y es normal, yo les comprendo. Habían puesto una fe ciega en alguien que ha resultado un farsante. Un farsante, porque un farsante es el que te vende una cosa y actúa contrariamente por detrás. Por tanto, pero como habían puesto todas sus esperanzas en un farsante, que les había contado una historia maravillosa en la que una izquierda idílica y unida iba a hacer aterrizar unicornios rosas a la puerta de cada casa de nosotros, despertar de ese sueño cuesta mucho, ¿no? Y ahora todavía tiene que pasar un tiempo. Por eso es lo que dice José Luis es necesario en el PSOE, y es tiempo para que baje la tensión, la emoción, para que cada uno en su casa reflexione. Es verdad que Pedro ha resultado un farsante. Es verdad que los que no estábamos de acuerdo con Pedro tendremos también nuestra cuota parte de culpa en algunos momentos de lo que ha pasado, o de haber permitido durante demasiado tiempo algunas cosas, o de haber actuado atropelladamente al final. Todo el mundo tiene que hacer su reflexión y asumir su cuota parte de culpa y dedicarle a esto un poco de tiempo, pero pequeño, y mirar al futuro, porque tenemos muchísimo futuro por delante. Se abre una legislatura de oportunidades. Tú lo sabes que has estado en el Congreso, José Luis. Allí se pacta cada cosa, cada punto, cada coma. Y con un gobierno en minoría se puede sacar adelante muchas cosas. ¿Que va a ser más cosas del PP? Ya, 52 veces más cosas, porque tienen 52 diputados más que nosotros. Pero nosotros tenemos 85, somos el primer partido de la oposición, y ellos nos necesitan para muchas cosas. Pues aprovechemos a meter cuchara. Y luego, con el tiempo, pues mucha gente que hoy todavía está resentida y todavía cree que Pedro es una especie de héroe que llegó a la política haciendo kilómetros con un 600, que no, hombre, que no, que todos los aparatos del partido, de Madrid, de Castilla-La Mancha, de Andalucía, de Valencia, de Cataluña, de Galicia, de La Rioja, trabajaron de día y de noche para él. Si no, ¿de cuándo acá el diputado de base, como él decía, como si hubiera dos clases de diputados, uno muy guays y él que era de base? El diputado de base, Sánchez Castejón, no hubiera conseguido avales suficientes ni para presentarse a la Secretaría General, mucho menos de ganar esa Secretaría General. Pero de eso tienen que darse cuenta la gente con tiempo, porque ya te digo que a día de hoy siguen igual de enfadados. Bueno, hay algunos que se han dado cuenta, pero siguen... Lo de Rufián ha unido mucho a la gente de la militancia. Es que eso nos ha hecho el rufianismo ha cohesionado mucho al PSOE. Y además me sorprende esos que... insultos, mucho. Y me sorprende que Pedro haya sido tan poco hábil. Porque si la entrevista con Salvador se hubiera grabado antes de la sesión de investidura, se podría entender que Pedro tuviera esa actitud. Pero después de lo que hizo Rufián, de lo que hizo Matutes y de lo que hizo Podemos en ese pleno,
tú tienes que tener la suficiente cintura para rectificar. Es que está hecho un basilisco. Tú no puedes Martos, decir... es que está hecho un basilisco. Claro, pero es que tú no puedes Es que no salir... perdona. Claro, pero tú, da igual, por muy zaherido que estés, tú no puedes salir diciendo que tus colegas son aquellos que han insultado gravemente al Partido Es que lo Socialista, cree. a todos los líderes, Martu, a todos los diputados. si es que cree, si es que quiere, cree y quiere, pues y son sus colegas. Oye, que Si lo ha entregue dicho, que codo entregue- a codo. Escucha, que entregue el carnet del PSOE y pida la afiliación en Podemos. Claro, porque pues eso que ha nadie, dicho Corcuera antes. hasta uno de sus más allegados, y yo no creo que Hernando haya cambiado de parecer en una semana, pero hasta alguien cercano a él y que creía que podía haber ese gobierno transversal y no sé qué y no sé cuánto, cuando vio la actitud que tomó Rufián y otros, que no se apellidan Rufián, pero se comportaron como rufianes, se levantó como una hidra y nos reconcilió a José Luis y a mí con él, porque yo tampoco era santa de mi edición y hoy le tengo entre la gente que me ha sorprendido gratamente dentro del PSOE. Ahora, ¿me permites un momento? Es una pregunta mínima, ¿eh? Volviendo a los pactos y volviendo al futuro del que hablaba Marto hace un momento. Vamos al inmediato futuro, señor Corcuera. El inmediato futuro son los presupuestos. Usted, si fuera diputado o tuviera algún cargo orgánico, influencia tiene, por supuesto, dentro del Partido Socialista, ¿aconsejaría apoyo a unos presupuestos pactados con el Partido Popular, al Partido Socialista? Pues habrá que ver. Vamos a ver. Claro, Pero habrá que ver qué se negocia, ¿no? Vamos a ver, es que si no se negocia, es que en estas cosas debiéramos de ser claros con los ciudadanos. No podemos hablar de que tenemos que atender aspectos como la sanidad, de que tenemos que abordar el tema de las pensiones si no tenemos presupuestos. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Porque los ciudadanos deben de saber que hay cosas que nos obliga con Europa. Yo he contado aquí conté una vez que asistí a una reunión en la que se iba a explicar los economistas contra la crisis, que alguno de ellos me ha dejado de hablar, pero me importa un pimiento, como es lógico y natural, porque, en fin, digo, voy a ver cómo resuelven estos las crisis, y me quedé sorprendidísimo, estaba lleno. Y entonces, en no menos de 20 minutos arreglaron la crisis española, en otros 20, naturalmente los políticos europeos no tenían ni idea por dónde iban y también la arreglaron. Y claro, ante tanta facilidad para arreglar la crisis, ¿verdad?, que era cuando estábamos en crisis, ¿no?, pues como en la mesa estaba Pepe Borrell, le digo a Pepe Borrell, oye Pepe, ¿me puedes decir por favor si lo que estáis proponiendo lo aceptará Europa? Y me dice, no. Pues entonces no lo aprobará Europa. ¿Y entonces de qué estamos hablando? Pues claro, aquí viene el griego aquel que iba... Varoufakis, que iba a comerse a la comisión, ¿verdad? Sí. A la comisión se la iba a comer, pero bueno, con patatas fritas. Duró un mes. Y pasa lo que pasa, porque las cosas cuando hay que atender muchas necesidades y se necesitan muchos recursos y no se generan todos los recursos necesarios y uno se tiene que endeudar, primero tiene que tratar de que la deuda esté barata y que no esté cara, porque si está cara queda menos dinero para atender otras cosas. Segundo, cuanto menos nos endeudemos, pues probablemente mejor si somos capaces de sacar los recursos de otra forma. ¿Qué es lo que pasará? En mi opinión, pues que las discusiones que tendrán el Partido Socialista y el PP en torno a los presupuestos tendrán discusiones que ambos tendrán que ceder, porque me imagino que el Partido Socialista pretenderá que algunos recursos salgan de, pongamos, algunos impuestos, y igual a eso se opone el Partido Popular, pero al final tendrá que haber un acuerdo. Tendrá que haber cesiones mutuas para que eso sea posible. Y tendremos que ponernos de acuerdo en el techo de gasto, porque es que si no, nos van a pegar un castañazo en la Comunidad Económica Europea que luego lo vamos a tener que pagar. Es decir, esas son las cosas, creo yo,
que engrandecen la política, aunque parezca que la envilece. No es verdad. Esas son las cosas que engrandecen la política, la negociación. Hemos estado diciendo durante estos 4 años de mayoría absoluta del Partido Popular que el Partido Popular no negociaba, porque manejaba su mayoría absoluta, por cierto, como la manejábamos nosotros cuando la teníamos. Entonces, si hemos estado quejándonos de que no había forma de meterle el diente a ninguna propuesta porque la mayoría absoluta era un rodillo, oiga, este es el momento donde los políticos tienen que dar la talla. Tienen que dar la talla. ¿Por qué tienen que dar la talla? Porque se lo piden sus conciudadanos, se lo piden sus compatriotas, se lo piden los ciudadanos de Podemos, los del PSOE, los del PP y los los que no están en ningún lugar. Eso es lo que tienen que hacer y yo estoy seguro que lo harán. Pero siempre tenemos esta pretensión, salimos de un atollaredo y nos ponemos inmediatamente con otros. ¿Y ahora qué va a pasar con los presupuestos? Joder, vamos a ver, ya veremos, hombre. Cada cosa a su tiempo. Que me dicen que Pedro Sánchez ha empezado ya su ruta con el coche por España. Pues muy bien. Me comunican que lleva atrapado 8 horas en una rotonda de Vallecas en Madrid. Porque la señal le dice gira a la derecha y él dice no es no. Eso es lo que está. Es una broma que está ahora corriendo como la pólvora. En fin, vuelvo a insistir. Espera un momento, vamos a escuchar lo que dijo sobre Cataluña, porque ahí es cuando sugiere que estaría dispuesto a atender probablemente la posibilidad de hablar sobre el derecho de autodeterminación. Óiganle. ¿Con los independentistas catalanes? No, pero hubo conversaciones. Hablar hay que hablar con todos. La cuestión es de qué se habla. Y yo, desde luego, no hablé con ellos nunca de celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. ¿Sigues estando en contra de ese referéndum? Yo creo que la crisis en Cataluña solamente se va a poder resolver votando. Pero creo que el voto tiene que ser sobre un acuerdo, y ese acuerdo es la reforma constitucional. España es una nación de naciones. Cataluña es una nación dentro de otra nación que es España, como lo es también el País Vasco. Y esto es algo de lo que tenemos que hablar y que tenemos que reconocer. Y, por supuesto, tenemos que articular en una reforma constitucional para que Cataluña, como nación que es, se sienta integrada dentro de España. ¿El PSOE tiene que negociar con los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes? Sí. Así de categórico. Así de categórico. Anda que no. Pues esto no lo decía antes. Dice, él ya no dice que está en contra. Ojo, ya no dice que está en contra del referéndum de independencia. Y habla de que este asunto se tiene que resolver votando. No, vamos, yo creo que ahí hay 3 cosas. Una muy clara, cuando dicen lo del referéndum no dice que no. Y por tanto, cuando no dice que no, es más que sí que no, ¿verdad? No dice que no, es que sí. En segundo lugar, no habla solo, porque cuando dice Cataluña es una nación, está en el estatuto. O sea, a mí eso no. A mí el problema es cuando dice que España es una nación de naciones. Ese es el problema. El problema es que eso va contra la historia del Partido Socialista Obrero Español. Yo no sé si un día cambiará mi partido. Igual mi partido, en un próximo congreso, pues decide que España es una nación de naciones. Es una nación de naciones. Entonces yo me iré de mi partido, porque yo no estoy de acuerdo con eso. Porque no estoy en absoluto de acuerdo y, por tanto, yo no estorbaré, me marcharé, porque eso me parece una barbaridad. Ya el fundador del Partido Socialista tuvo unas broncas monumentales, y si no que se lean los socialistas de la época que están en los archivos, con los federalistas precisamente catalanes, porque el partido nunca en sus inicios fue federalista, nunca. Bien, decidieron para darle una salida al discurso del Partido Socialista de Cataluña de que España tenía que cambiarse la Constitución para un Estado federal, para hacer un Estado federal. Pero yo nunca he visto los contenidos de ese Estado federal. Él nombró una comisión de sabios
porque ha nombrado tantas comisiones de estas gobiernos para la sombra y estas cosas, una comisión de sabios de la que nunca se supo. Yo no sé qué artículos de la Constitución quiere cambiar, pero es que lo que él plantea es cambiar el título primero de la Constitución, y yo a eso desde luego me niego en redondo. Insisto, si el Partido Socialista algún día lo aceptara, yo no estaría en ese partido. Pero a propósito de esto y a propósito de lo que está pasando en los juzgados, hubo un editorial del País que ustedes recuerdan perfectamente, cuando se hizo ese simulacro de referéndum, que acusaba al gobierno de judicializar la vida política. Efectivamente, el gobierno de Cataluña no tenía que haber hecho eso, pero en fin, pero igual sí, pero igual no. Estos editoriales que suben, bajan, igual que... Y terminaba diciendo, en fin, eso ocurrirá, pero habida cuenta de los precedentes, no pasará nada. Y yo recuerdo que yo estaba enfadadísimo con ese editorial. ¿Por qué? Porque no había precedentes. ¿Me quiere decir alguien del País qué precedentes hay en España de un referéndum para ver si hay... No hay precedentes. No hay precedentes en la España constitucional. Y por tanto... Aquí tenemos ahora el Tribunal Constitucional, que aquel que nos decía allí en Cataluña que nos íbamos a enterar, ¿verdad? En el Tribunal Constitucional, con petición de suplicatorio para ser juzgado por el Tribunal Constitucional. El señor Mas y otros 2 miembros de su gobierno en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por haber desobedecido y haber prevaricado. Entonces, cuando, por ejemplo, Tardá sube a la tribuna del Congreso a desafiar a todos los españoles, a desafiarles, nosotros vamos a hacer un referéndum sí o sí. Y entonces yo le digo, oye, si cuando llegue septiembre y ese referéndum no se hace, te vas a ir de vacaciones, pero largas. ¿Para volver? Porque, claro, habrá que entenderse que estás engañando a tus conciudadanos, porque es que eso no se va a producir, y no se va a producir solo por una sencilla razón, porque España no puede permitir un golpe de Estado, así de sencillo. España es un país en el que no se puede permitir un golpe de Estado. Y yo, cuando habla Tardá y le contesta el presidente del gobierno, tengo una añoranza de que el que conteste en nombre de mi partido no sea tan categórico. Es que hay que ser categórico. Dice, es que aquí hay cosas políticas, dígame cuáles. O sea, ¿qué es lo que hay que negociar políticamente? ¿Qué quiere usted negociar? Usted, si me plantea un sí o sí, no hay nada de qué hablar, nada de qué hablar. Usted primero me acepta la Constitución, y usted, que tuvo 2 ponentes, que fue la Constitución probablemente en el lugar más votado, que fue en Cataluña, ¿verdad? Muchos más votos que los que tienen los independentistas hoy con más ciudadanos, votaron sí a la Constitución del 78. Y por tanto, si usted quiere cambiarla, dígame qué quiere cambiar de la Constitución. Voy a leer las portadas de mañana, antes de marcharnos. A veces lleva portada la situación en Irak. El ejército de Irak combate ya la yihad en las calles de Mosul, dice. Después de 3 semanas de ofensiva.